Tenemos la continuación de nuestro estudio de las 7 trompetas. Vamos de nuevo al capítulo 8 de Apocalipsis. Y nos corresponde ahora la tercera trompeta. Versículos 10 y 11. ¿Quién le quiere dar lectura, por favor? Apocalipsis 8, 10 y 11. Muy bien. De nuevo, la moderna interpretación de algunos que le están dando otro sentido a las trompetas ven en esta trompeta algo que corresponde con las aguas convertidas en sangre de las 7 plagas. Los ríos se van a convertir en sangre, y como este castigo viene sobre las aguas, ellos tratan de encontrar una relación con esa plaga. Pero dado que en el quinto sello de los 7 sellos, los fieles de Dios, los mártires, claman por justicia, por venganza, en un sentido espiritual y simbólico, porque no es literal. Hemos ya aclarado que estas trompetas son castigos de Dios que caen sobre la Roma pagana. Es decir, Roma pagana, esta Roma perseguidora, esta Roma que persiguió por tanto tiempo a los cristianos y causó tanto sufrimiento a los cristianos, ahora está recibiendo su dosis de sufrimiento de parte de sus enemigos. Y hemos estudiado que los visigodos con Alarico es la primera trompeta, luego tenemos a Genserico con la segunda trompeta en los mares, siempre asaltando, atacando las inmediaciones de Roma. Todos estos castigos van a generar una desestabilización completa del imperio y van a dar finalmente con la caída del imperio romano. Veamos el tercer caso. Los comentadores están la mayoría de acuerdo en que aquí se trata de Atila. Atila, el comandante de los hunos, desde el 434 al 453. Él fue el comandante de los hunos. Los hunos eran una tribu. Ellos estaban en territorio de lo que hoy día ocupa Hungría. En ese territorio de Hungría vienen los húngaros, pero por allí estuvieron los hunos. Este hombre, Atila, se hizo famoso no porque él fuese un emperador. De hecho, él no pretendía establecer un imperio. Más bien corresponde a un terrorista. Algunos comentadores señalan que durante esos 19 años él aterrorizó la parte norte del Imperio Romano Occidental,
e incluso atacó al Imperio Romano Oriental y los derrotó. O sea, fue un verdadero azote para los romanos. De hecho, él mismo se hacía llamar el azote de Dios. Y él decía, yo clavo mi espada aquí y tiembla ya en el trono de Roma. Y donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba. Era el concepto que él tenía de sí mismo. Arrogante en extremo y sanguinario, realmente una hierba amarga. Por eso se le llama ajenjo. Él no llegaba a conquistar y quedarse y establecer guarniciones y a fundar un reino. No, él llegaba, saqueaba, mataba, violaba, quemaba ciudades enteras y luego se iba. No dejaba sino cenizas, ruina y muerte. Pero allí no quedaba nada. No dejaba ninguna guarnición, ningún soldado. Solo buscaba aterrorizar a los romanos y sacarle el mayor dinero posible. Él llegó a Constantinopla, allá la capital del Imperio Romano Oriental. Era una ciudad tan amurallada que parecía inexpugnable, pero el terror que causaba Atila y sus hunos hicieron que la gente le vaciara, creo que fueron unas 3 toneladas de oro. Imagínense ustedes, por el muro le echaron unas 3 toneladas de oro. Y bueno, Atila agarró eso y como vio que era muy difícil, agarró su oro y se fue. Es increíble. Y así llegaba a otras partes, ciudades amuralladas, logró conquistarlas y luego de conquistarlas simplemente saqueaba, agarraba todo el oro y se iba, no le importaba nada. Su ambición era por el oro y por infundir miedo. Era un terrorista. Bueno, y se acercó, venía para Roma. Pero cuando se acercaba hacia Roma, el obispo de Roma salió al encuentro de Atila con un coro de sacerdotes, cantando y llevando velas encendidas y todo, y él fue y tuvo un encuentro personal con Atila. Y por alguna razón, los historiadores no saben cómo explicar, Atila no saqueó Roma. Entonces la gente dijo, el obispo de Roma salvó a la ciudad de Roma. Ese fue uno de los grandes logros de la Iglesia Católica, lo que hizo que su poder, su influencia se hiciera cada vez más grande en Roma. Salvó a Roma de Atila, porque por donde pasaba todo el mundo sabía que no dejaba sino muerte y desolación. Y todas las tribus que estaban más al norte, cuando oían que Atila venía, se iban y dejaban lugares desolados, y muchos lugares donde Atila llegaba habían solo ciudades fantasmas, sin un solo habitante, por el terror que inspiraban sus hordas. Era algo salvaje. Es que el éxito de Atila, y él venció a los romanos en muchas batallas, era que su caballería era muy ágil y sus soldados estaban entrenados para cabalgando lanzar flechas y no errar. Y tenían un arco muy fuerte que era muy efectivo y no muy grande, que le permitía maniobrar desde su cabalgadura, y entonces iban cabalgando y lanzando flechas y iban en círculos, y entonces todo el enemigo quedaba envuelto en una lluvia de flechas por todos lados y era altamente efectivo. Los romanos, acostumbrados a pelear en formación, tuvieron que enfrentarse ahora a un enemigo que le giraba por todas partes, y un rato estaba al frente, otro rato a un costado, por la espalda, y eran vencidos los romanos. El texto nos dice que las aguas se hicieron amargas. Se refieren precisamente a esa experiencia de unos años de miedo, de terror, de vida amarga debido a esto. Ahora, ¿por qué se mencionan las aguas? Porque sus ataques estuvieron más que todo en las regiones altas de Italia,
de donde vienen los ríos que corren hacia Italia. Eso dicen algunos historiadores, que se debe a eso. Bueno, la tercera parte dice: de las aguas se convirtió en ajenjo. Ya hemos explicado que cuando murió Constantino, el Imperio Romano se dividió en tres partes. Entonces, la tercera parte, que sufrió más, sufrió la parte oriental. Todo el imperio sufrió, pero la parte que sufrió más fue la parte occidental. Aunque la ciudad de Roma se salvó por la intervención en este caso del obispo, todavía no era papa. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas, es decir, las persecuciones, los ataques, este tipo de guerrilla, se podría llamar una guerra de guerrillas, porque aparecía aquí, luego se retiraba, y cuando los romanos pensaban que estaba en un lado, los atacaba por otro lado. Era una cuestión que realmente generaba una pesadilla de terror, donde andaba Atila y sus hunos. Bueno, esta es la tercera trompeta. Ahora, ¿cómo murió Atila? No murió en batalla. Hay diferentes, opiniones de cómo fue que murió. Lo cierto es que él se casó con una chica extremadamente bella, y la noche de la boda, al amanecer, amaneció muerto, con la garganta y la nariz llena de sangre. O sea, al parecer se ahogó en su propia sangre. No lo mataron en combate, no sucumbió ante un encuentro con alguien, sino en la noche de su boda. Algunos piensan que su esposa lo envenenó con alguna sustancia que le causó un derrame interno. Esa es una posibilidad. Otros piensan que él ya venía sufriendo de una enfermedad que le generó un problema que le produjo un derrame en los pulmones y en las arterias de la garganta, y eso lo hizo ahogarse en su propia sangre. Total, en el año 453, Atila murió en la noche de su boda, con una de sus tantas mujeres. Y allí termina, porque los hijos de Atila quisieron continuar, pero poco después desaparecieron y se acabaron los unos y ya pasaron a la historia. Ya no se mencionan más. Esa es la tercera trompeta. Si ustedes se fijan, el desarrollo de esta trompeta ocurre contemporáneo con el de la segunda trompeta. Es en el mismo periodo de tiempo. Mientras que en el norte está Atila, en el sur, en el mar, están los vándalos haciendo sus desastres. Pero Roma sentía el impacto de estos ataques por todos lados. Vamos a pasar a la cuarta trompeta, 12 y 13 de Apocalipsis 8. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. De tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz: ay, 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 de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar. Ok. La cuarta trompeta hiere la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Interesante. La cuarta trompeta marca el final o la caída del Imperio Romano. Debido a los problemas que venían suscitándose en el Imperio Romano Occidental, debido a ya los hemos visto, los visigodos, los vándalos, los hunos,
Los romanos estaban desesperados, así que tuvieron que contratar ejércitos mercenarios. ¿Sí entienden lo que es un ejército mercenario? Aquellos que se venden para hacer guerra. Exacto, son soldados contratados a sueldo de otras naciones. O sea, no importa la nacionalidad, yo contrato a un guerrero de otra nación y le pago un sueldo y él trabaja para mí. O sea, es un guerrero profesional y se le paga un sueldo y él lucha no por una patria, sino por un salario. Entonces, a los romanos, debido a la crisis política que tenían y a los ataques de los hunos y de otras tribus, como hemos visto, tuvieron que contratar a los bárbaros, como ellos los llamaban, ejércitos bárbaros, para ayudarles en sus guerras. Entre esos ejércitos que ellos contrataron estaban los érulos. Los érulos eran comandados por Odoacro. Odoacro era el general de ellos. Una tribu bárbara. Bárbaro significa simplemente extranjero, que no era romano. Y esta gente eran de raza blanca, de las tribus del norte, gente más blanca que los mismos romanos, en el sentido rubios y de ojos azules, en fin. Y Odoacro pertenecía a esa raza, a ese pueblo. Bien, él con sus érulos estaba al servicio de Roma como ejército mercenario. En el año 475, esto lo vimos en la clase de la otra vez, vamos a ver si alguien se acuerda de pronto alguna pregunta. 475 después de Cristo, el general Nepote, Julio Nepote, así se llamaba, Julio Nepote, o Nepos también, fue nombrado emperador de Roma. Y él gobernaba allí. Pero uno de sus generales era muy ambicioso. Se trata de Orestes. Y Orestes tenía diferencias con Julio Nepote. Orestes estaba a cargo del ejército, él era un general, mientras que Julio era el emperador. Debido a problemas personales y a la ambición de Orestes, entonces se le ocurrió a Orestes la idea de eliminar a Julio para él colocarse como emperador de Roma. Pero él sabía que los érulos jugaban un papel vital en cualquier caso, porque podían inclinar la balanza de un lado o de otro. Así que Orestes le pidió a Odoacro que lo apoyara en su aventura para eliminar a Julio Nepote. Y entonces Orestes le dice a Odoacro: si tú me apoyas y eliminamos a a Julio Nepote, entonces yo te voy a dar tierras para ti y para tu gente en Italia. Como Odoacro no tenía tierras, o sea, su gente no tenía tierra, ellos eran un ejército y su gente estaba dispersa, le pareció buena idea, así que se unió con Orestes y atacaron a Julio Nepote. Julio Nepote no le hizo frente, él salió huyendo y se escapó de Roma y se desterró él solo por allá, bien lejos. Se fundó lo que se llama el Exarcado de Ravenna, porque él pretendió seguir dominando, seguir gobernando Roma desde Ravenna, pero en la realidad no existía tal cosa. Entonces Orestes, astutamente, dijo: yo voy a tomar el gobierno del ejército, porque él le temía a Odoacro. Yo voy a comandar el ejército. Así que nombró a su hijo Romulus. ¿Quién se acuerda?
Augustulus como el emperador. El muchacho tenía apenas 14 años de edad, pero Orestes lo nombró emperador y él quedaba como el jefe supremo del ejército. De esa forma, él pretendía tener el control sobre Odoacro, que era un general, pero Orestes estaba por encima de él y Romulus estaba en el control. De hecho, Romulus Augustulus significa Romulito Augustico. Es lo que significa Romulus Augustulus. Bien, entonces ya cuando logran eliminar a Nepote y Orestes está en el dominio, Odoacro le dice a Orestes, bueno, cumple tu promesa, dame las tierras para mi gente. Pero entonces Orestes dice, ¿cómo es posible que yo te dé a ti las tierras de los nobles romanos? Eso no puede ser, es imposible. Bueno, eso enojó grandemente a Odoacro, realmente no le cumplió la promesa, y Odoacro se levantó y mató a Orestes. Eso, ahí sí lo eliminó sin compasión de ningún tipo. Y como Romulito era un muchachito, pues lo desterró bien lejos por allá, y Odoacro tomó el gobierno de Roma en el 476. No olviden esta fecha. El 476 es el final, la caída del Imperio Romano. Eso es lo que presenta la cuarta trompeta. Recordemos, se habla aquí de la tercera parte de las estrellas, del sol, de la luna y del día y de la noche. Tres partes en que se había dividido el gran imperio romano. La parte de Roma se oscureció, no hubo más emperadores. Ya no hubo emperador romano, ya no hubo ningún gobierno romano. Esa tercera parte se oscureció y para siempre. Ya no hubo más emperadores en Roma. La razón es porque Roma se consideraba la nación del sol. Una vez que se acabó su gobierno, pues ya se oscureció el sol. Todavía quedaba la parte de Oriente, alumbrando un poquito, pero Roma había muerto. Después de ese año ya no hubo otro emperador romano en la ciudad de Roma. Fue el último, Romulus Augustulus fue el último emperador de Roma. Después gobernó Odoacro, un bárbaro. Odoacro va a morir más tarde, en el 494, a manos de un rey de los ostrogodos, y los érulos se dispersan, desaparecen de la historia, pero igual el de los ostrogodos, Teodorico, correcto. Ya el imperio romano ha sucumbido y no se levantó más. Entonces viene la división del imperio en las 10 tribus, de las cuales siempre estudiamos en Daniel 2 y 7. Porque a Odoacro no le interesaba el imperio. Él, como bárbaro, no tenía ninguna ambición patriota o interés por Roma, que Roma. Él interesaba su poder, su dominio. Y aprovechando entonces que el imperio ya no tenía ningún poder, las tribus que rodeaban al imperio adquirieron su independencia y establecieron reinos propios, independientes del dominio de Roma. Eso es lo que marca la historia y es lo que se nos señala aquí. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Ya Roma, la ciudad que era el sol del mundo, quedó oscurecida. Los emperadores de Roma, que eran como luminares, oscurecidos, ya no había más. Los representantes de Roma, que eran como estrellas, ya no existían más. Cayó Roma. Año 476 después de Cristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí. Entonces los érulos se quedaron en Italia. Mientras vivió Odoacro. Cuando los ostrogodos los eliminaron, ya ellos se fueron muertos, una buena parte murió, otros se dispersaron y se mezclaron con otras tribus y desaparecieron. Pero si cuando se dividen en los 10 tribus después,
Ellos no existen ya. Hoy en día, pero en ese momento cuando se dividieron en 10 tribus. Ajá. Ellos no forman un reino independiente, porque su máximo líder, Odoacro, está muerto. No tienen un rey, no tienen una cabeza visible. Se dice que, al menos Urias Smith plantea que esta es el primer cuerno de los 3 que es derribado por el cuerno pequeño en su crecimiento. Pero no queda parte de los 10 tribus, de los 10. No. O sea, sabemos que luego surgen 10 países, pero los érulos no son uno de esos originadores de una república o de un país europeo. Hablando de los 10 dedos del Ajá. No, ellos no forman parte porque fue uno de los 3 derribados o eliminados por el crecimiento del cuerno pequeño. Bien. ¿Otra pregunta? Nunca. Ella pregunta si Romulus alguna vez pretendió atacar o hacer alguna guerra. No. Era un muchacho. He was just a boy. He didn't have any power. He didn't have any army. He survived thanks to the mercies of Odoacer. In English it's Odoacer. Thanks to his mercies, he was able to keep alive, to remain alive. Pero nunca pretendió tener poder como para defender el derecho a su trono, nada de eso. Hermano Antonio. ¿Rómulo Augusto se consideró emperador? Sí. ¿Sí se consideró? Sí, se considera el último emperador de Roma. Históricamente es el último emperador, porque él fue oficialmente nombrado emperador por su padre. Entonces, como fue oficialmente coronado, es un emperador, aunque sea un muchachito, pero él era el emperador. ¿Cuánto tiempo reinó? Poco tiempo, escasamente un año. Sí, del 475 a poco antes por allí. Más o menos, sí, un poco, algo como un año así fue lo que pudo reinar. ¿Ese es el tiempo que No, Atila fue antes. es del 434 al 453? Este es el reinado de Atila. Correcto, ese fue el periodo que... De Atila, sí, este es el reinado de Atila. Pero él era rey de los hunos y él no establece ningún reino en Italia. Correcto. Mientras que Orestes sí era un emperador, quiero decir, su hijo era un emperador. Ese estuvo con los unos de ese tiempo. No, esto ocurre después, porque 453, cuando llega al 475, ya hacía más de 20 años. Correcto, o sea... O como, a ver, ¿cuánto hacía? 475, sí, un poquito más de 20 años que ellos habían. Ajá. Que ya los hunos habían desaparecido del panorama. Era tan fuerte el imperio romano que fue con etapas para su... Hermano, así fue. Para poderlo llevar a su final, tuvo que ir de esa forma, gradualmente. Poco a poco se fue debilitando debido a esos ataques hasta que finalmente aquí sucumbió. Ya. Bueno, estas son las primeras 4 trompetas, los castigos que vienen sobre el Imperio Romano Occidental. Hermano Tomás. Solamente aumentar en referencia a la decadencia que existía al levantamiento de Rómulo Augustus como emperador, porque era por ley en Roma que para llegar a ser emperador tenías que haber estado en batalla, tenías que haber ganado guerras, si no, no podías ser emperador. Bueno, ellos manejaban la política según el hombre que tuviese en el poder. Ya, eso era lo más apropiado. Ok. Bien. Hasta aquí llega la 4ª trompeta, luego vienen los 3 ayes. Esto es lo que marca la caída de la primera parte de aquel cuerno que creció muy grande, Roma pagana. Hasta aquí llega su historia. Continúa después, pero como un pueblo, subyugado por otros, manejado por otros, ya no es un poder en el mundo. Bien, que Señor nos bendiga. Vamos a dejar hasta aquí el tema porque no hay más que explicar sobre estas trompetas. Ok. Hermano, antes de terminar,
lo que presenta Daniel sí, es un solo cuerno, pero tiene dos etapas. Es porque es la misma Roma, pero Roma pagana. Aquí termina la Roma pagana, pero ahora va a comenzar la Roma cristiana. El dominio del papado. Ya Roma como poder político deja de existir. Poco después, 538, si uno saca la cuenta, ¿cuántos años de diferencia? Del 476 hay, ¿cuántos años? 24 años hasta el 500. Digamos 24 más 38, ¿cuánto da? 60 y 62. Sí, 62 años después de la caída de Roma, 62 años más tarde. O sea, estamos sacando, porque del 476 faltan 24 años para el 500. Y el 538 se establece la supremacía del poder papal. Entonces, 38 más 24. Viene siendo 62 años. Es decir, 62 años después de la caída del Imperio Romano Occidental, se establece un nuevo poder en Roma. Un poder religioso. Un poder que domina no tanto con la espada, sino con la astucia. Como dice Daniel, un rey entendido en astucias y en dudas y en todo ese tipo de cuestiones maquiavélicas. Y también con la espada, por supuesto, pero de una manera solapada. Es el imperio de la Iglesia Católica. Ya. Hermano, ¿otra pregunta? Muchas, pero vamos a Ok, poco a poco. ya. de imperios políticos. Roma fue el imperio más largo. Sí, más de 600 años. Increíble, muy grande, muy largo, prolongado su duración. Es interesante cómo fue cómo diríamos, el cambio de gabinete, el pase del imperio romano a la Roma religiosa. Ujú. Ahí ese punto, ese periodo de los 32 años, es el que se me hace muy interesante cómo fue que surgió La transición. esa. Ajá, ya. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No aquí en las trompetas, porque aquí estamos viendo los castigos, los azotes que vienen sobre Roma. Ya hemos visto la parte pagana, ahora viene la parte de la Roma espiritual, la Roma religiosa, cristiana, quien va a sufrir también, porque Dios no pasa por alto el sufrimiento de sus hijos. Como dijo Dios a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios no pasa por alto nunca el sufrimiento de sus hijos. Puede que Dios tarde en tomar acción, pero Dios siempre va a tomar acción. Y eso pasó sobre Roma. Hermano Tomás. Se me ocurre una pregunta. Obviamente todo esto fue profetizado y obviamente todo esto ha por suceder y ha sucedido. Ajá. Y la pregunta que se me ocurrió es ¿por qué tanto tiempo? Para la vida de que venga nuestro Señor Jesucristo. Ah, ¿Cuál es la razón de que tuvieron que pasar todos estos imperios? Porque obviamente todo esto es una batalla entre el bien y el mal. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Será porque tenía que ser solamente una semana, 6 días, 1000 años por día? ¿Cuál es la razón detrás ok. de Es todas estas cosas? ¿por qué debía durar tanto? ¿Por qué no antes? Gracias a Dios porque tengo chance, existo. Si no, no existiríamos nosotros. Y si Cristo hubiese venido antes, ¿dónde quedamos nosotros? Perfecto, pero entonces no hubiéramos sufrido tampoco, no hubiéramos pecado. Hermano, yo doy gracias a Dios que aunque tenga que sufrir, tengo chance de ser salvo. Ya, así es. Bien, el punto es que Dios crea a una especie, a una raza, la raza humana. Pero esa raza humana es engañada y tomada por el enemigo de Dios, Lucifer.
Y conocemos el plan de salvación diseñado para rescatar a la raza. Bueno, para llevar a cabo el plan de salvación, Dios vio que se iba a tomar 7,000 años. ¿Ya? Dios vio, bueno, el plan de salvación completo para que se consume y quede todo como al principio, va a tomarse 7,000 años. 6,000 años va a reinar el mal sobre la tierra. 1,000 años, una tierra devastada, como cárcel para Satanás, el reposo de la tierra, y luego todo se restaura otra vez. Eso es lo que Dios ve a través de su omnisciencia. En todas estas cosas que uno ve históricamente, detrás de todo eso, hay dos poderes antagónicos que están en pugna. El poder de Dios y el Satanás luchando. Cuando uno analiza Apocalipsis 12, la mujer vestida del sol y el dragón, allí uno puede visualizar la guerra de Satanás contra su pueblo, la forma como el enemigo ha atacado a través de todos los tiempos a la iglesia de Cristo, y todo ha llegado hasta nuestros días. Pero, hermanos, falta poco, eso es lo bonito, falta poco. Ya, ¿se acuerdan que el sábado pasado hablamos de esto? Hoy lo presenté otra vez allí en vista para que los hermanos también estén atentos, porque todos deben conocer esto. El 14 de mayo del próximo año 2020, el Papa invitó a todos los grandes líderes del mundo a firmar ese pacto de educación para formar una nueva humanidad, un nuevo humanismo, globalismo. Y esto es justamente lo que va a conducir al establecimiento de una ley dominical global. Todo eso llega a ese punto. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿por qué tanto tiempo? Dios previó que el desarrollo de la historia, para que se descubriese el verdadero carácter de Satanás, para que Satanás llevase hasta el extremo sus planes, sus proyectos, y todo el universo quedase al tanto del verdadero carácter de Satanás, por un lado. Y por el otro lado, para que se demostrase sin lugar a dudas que es posible que el ser humano guarde los mandamientos de Dios, aún en las peores circunstancias, era necesario llegar a estos extremos. Y como he explicado en otras oportunidades, Dios se propuso que al final de los tiempos, con la raza humana en su peor condición, en las condiciones más adversas y en las circunstancias más difíciles, 144,000 hombres y mujeres de todos los pueblos, de todas las razas, van a demostrar que sí se puede guardar la ley de Dios de una manera perfecta, aún, repito, en las peores circunstancias. Ello va a reivindicar el reino de Dios, el nombre de Dios, el carácter de Dios. En otras palabras, van a transcurrir estos 6,000 años hasta su final para reivindicar, para poner en alto el nombre de Dios, el carácter de Dios, la justicia de Dios y su gobierno. Ya. Sí, hermano. Imagínense que todavía se nos concediera vivir 1,000 años. Ajá. Pecaríamos más, aún más. O sea, Inventamos más. el Señor dice que llegaremos hasta 120 años. Si llegáramos como Adán murió, que 930 años. Ajá. 930 años, o sea, la humanidad antes vivió muchos años, pero sufrieron porque vivieron más tiempo en la tierra. Nosotros no vamos a vivir 300 años en la tierra, entonces, por una parte, no estamos aquí por mucho tiempo. Así es. Ok. Vamos a empezar la despedida del sábado. Y vamos a compartir un texto de las Escrituras. Vamos a estudiar el quinto sello, ya que lo mencioné en esta oportunidad. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Apocalipsis 6, 9 al 11.
Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este es el quinto sello. Se ha hecho un paralelo entre las 7 iglesias y los 7 sellos. El quinto sello corresponde al periodo de la Reforma, que comienza en el año 1517. En el año 1517 después de Cristo, Martín Lutero comienza su obra de reforma de la Iglesia Católica. Y como resultado se produce una separación entre los que más tarde fueron llamados protestantes y católicos. ¿Saben por qué se habla de protestantes? ¿De qué protestan? A ver. Sí, claro. Ok. Cuando la obra de Lutero se hizo fuerte y los príncipes alemanes abrazaron la fe reformista de Martín Lutero, entonces el Papa tuvo que reconocer que este nuevo movimiento había ya tomado cuerpo, fuerza y no podían frenarlo. Entonces el Papa hizo un decreto que la obra de Lutero se limitaba solamente a Alemania, que estos creyentes luteranos no podían predicarle a ninguna otra persona que no fuese luterana, y que no podían enseñar a nadie más, ni podían salir de Alemania, ni podían extender su doctrina por ningún lado. O sea, le crearon una limitación. El Papa los quería encerrar solamente en Alemania. Los príncipes alemanes se levantaron y dijeron: protestamos contra esas regulaciones y medidas del Papa. A partir de allí fueron llamados protestantes, porque protestaron contra esas limitaciones impuestas por el Papa. Y naturalmente no las aceptaron, y el movimiento de Lutero creció, se fortaleció y se expandió por todo el mundo. Ahora estamos en América. Bien, entonces, cuando nace la Reforma, en 1517, hay un cambio en la percepción de lo que habían sido aquellos mártires que habían muerto por la causa de Dios. Hasta ese tiempo, esos mártires habían sido considerados herejes, enemigos de Cristo, endemoniados, poseídos por Satanás. Gentes como Juan Hus, Jerónimo y otros que habían sido mártires por la causa de Cristo eran vistos como herejes, enemigos diabólicos de la causa de Dios, cuando en realidad dieron sus vidas. Ok. El texto que hemos leído es tomado con frecuencia para demostrar que existe la inmortalidad del alma, porque las almas que están bajo el altar, los que fueron muertos por la palabra de Dios, están hablando. Bueno, se dan cuenta. Aquí dice que las almas de los muertos están hablando, discuten y piden venganza. Significa que no están en reposo, como ustedes dicen. Significa que están activos y están intelectual, mentalmente, perfectamente conscientes. Pero si analizamos el texto con cuidado, vamos a ver que no tiene nada que ver con eso. Es un símbolo. Ok,
Primero, las almas no están en el cielo. Se supone que deberían estar en el cielo, porque fueron mártires que dieron sus vidas por la causa de Cristo. Pero ¿dónde se los encuentra? Debajo del altar. ¿Y es que acaso Dios recibe a las almas de sus mártires allá en el cielo y los metes allí debajo de un altar? Y están desnudos. Ni siquiera les da ropa. No, esto no tiene sentido. Y no están felices. No están felices, ¿por qué? Están pidiendo venganza. Entonces, no están en el cielo, están debajo del altar, están desnudos y están enojados porque piden venganza. Ese no es un panorama muy bonito para alguien que haya dado su vida por Cristo y que sea salvo. Bueno, el que da su vida por Cristo necesariamente es salvo. Ok. Y luego, finalmente le dan una ropita y se les dicen, todavía tienen que esperarse hasta que los otros mártires sean completados. Definitivamente, repito, esto no encaja con la visión tradicional de lo que es las goces del cielo. ¿Qué es lo que esto significa? Como dije anteriormente, es un lenguaje simbólico, tiene otro significado. Para entenderlo, vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 4. Para entender ese lenguaje apocalíptico. Versículos 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, soy yo guardador, guarda de mi hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Alguno de ustedes ha escuchado una sangre hablando? Así es. La sangre no habla, pero Dios dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Abel es el primer mártir en la historia de la humanidad. Él muere por ser fiel a Dios y por obedecer rectamente lo que el Señor ha pedido en cuanto a los sacrificios. Y como Dios se muestra a favor de él, Caín lo mató. Fue un odio religioso. Caín mata a su hermano por odio religioso. Pero Dios no olvida la muerte de Abel. Dios no pasa por alto y ahora llama a cuentas a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín se justifica, yo no sé, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Caín, la voz de la sangre de tu hermano me está hablando desde la tierra. Eso significa, la muerte de Abel no había sido olvidada por Dios, no había sido pasada por alto, no había sido ignorada en ningún momento. Había llegado el momento de arreglar cuentas con Caín. Y el versículo 11 dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Wow, una maldición terrible. Bien, ese es el lenguaje que se usa en Apocalipsis capítulo 6 en el quinto sello. El mismo lenguaje metafórico, simbólico, que nos presenta esa idea. La sangre no habla, las almas no hablan. Pero la sangre de esos mártires no ha sido olvidada por Dios. Lo que esas almas hicieron y sufrieron por Cristo, su sangre derramada, vertida sobre la tierra, clama a Dios. Lo que clama a Dios es la sangre de esas almas, mártires por Cristo, al igual que Abel. En realidad es el mismo cuadro, la misma escena. Abel el primer mártir, aquellos otros mártires. La sangre de Abel clama, la sangre de aquellos mártires clama. Ningún mártir que haya derramado una gota de sangre por Cristo ha sido olvidado. Esa gota de sangre clama delante de Dios. Y es lo que nos plantea Apocalipsis. En el año 1517 se descubre entonces, o sea, a partir de ese año, no en ese año, sino con la reforma de Lutero,
se llegó a la conclusión de que todos aquellos mártires que habían sido quemados vivos o degollados, matados de cualquier manera por leer la Biblia, por ser fieles a Cristo, no habían sido olvidados por Dios. Ellos no eran herejes como los acusaba la Iglesia Católica, no eran enemigos de Cristo como lo señalaba la Iglesia Católica. En realidad eran santos hombres y mujeres que habían dado su vida por Dios. La voz de la sangre de esos mártires está presente todavía hoy en la mente de Dios. Pero no era el momento para levantarlos de la tumba. Era el momento para reivindicar su nombre. Sí, a partir de ese entonces se supo que aquellos fueron mártires, no herejes. Y el mundo lo reconoció, lo aceptó. Hoy día sabemos que todos aquellos hombres y mujeres que la Iglesia Católica mató por el delito de leer la Biblia, no eran enemigos de Dios, sino fieles siervos de Dios. Esa es la vestidura blanca que se les da, el reconocimiento de su justicia. Pero no era, repito, el momento de que ellos recibiesen el premio. Todavía deben esperar hasta que nosotros, junto con ellos, podamos recibir el premio en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que significa el quinto sello. El quinto sello va de 1517 a 1798, junto con la iglesia que significa renovación, Sardis, la iglesia de Sardis. ¿Alguna pregunta? Bien, que el Señor nos bendiga, hermanos, para no solo estar claros que el Señor nunca pasa por alto ninguna acción que nosotros hayamos hecho. El Señor no olvida. Si te toca sufrir, si te toca padecer alguna dificultad por la causa del Evangelio, Dios lo tiene muy en cuenta y tu recompensa es grande en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, oremos y con esto cerramos el sábado. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu gran misericordia tú nos muestras a través de la palabra profética que tú nunca olvidas el sufrimiento que tenemos que enfrentar por tu causa en esta tierra. La voz de los mártires, la voz de la sangre de aquellos varones que dieron su vida por ti nunca ha sido olvidada. Gracias, Señor, por darnos ese claro testimonio y permite, Señor, que seamos fieles y que si tenemos que pasar por algún sufrimiento, por alguna lucha, algún conflicto, podamos permanecer firmes, fieles, sin que nada ni nadie nos mueva del camino que tú nos has señalado. Bendice a cada uno de los presentes. Quédate con nosotros, Señor, en esta semana que ahora comienza y que tu bendición descanse sobre cada uno. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz semana para todos.